Bloque número 8. Pueblo de Dios. Doctrina número 48. El amor identifica a los cristianos teócratas como verdaderos seguidores de Cristo y en consecuencia esta es su verdadera característica genuina. Para demostrar la veracidad de esta importantísima doctrina que constituye nuestro credo, vamos a examinar a continuación los siguientes textos bíblicos que nos lo van a demostrar. Vamos a leer en primer lugar, por lo tanto, lo que nos dice el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 34 a 35. Ahí nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: Les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, que ustedes también se amen los unos a los otros. En esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor entre sí. Hay que señalar que el amor es una característica que identifica claramente al cristiano verdadero. Este mandamiento de Jesús se repite vez tras vez a lo largo del Nuevo Testamento. Pero meditando con mayor pausa y reflexión en estas palabras que hemos leído, Jesús dijo: ámense unos a otros, así como yo los he amado. Bueno, porque tenemos que amarnos unos a otros, porque ese fue el modelo que puso Jesucristo. Cuando Jehová Dios, su Padre, envió a su Hijo Jesús aquí a la tierra, Él quería construir un pueblo de Dios que se fundamentara en su Hijo Jesús y que tuviera una característica tan sobresaliente que fuese la admiración de todo el mundo, y que era que el pueblo de Dios se tenía que amar entre sí. Así que una de las principales características del pueblo de Dios es que nos debemos de amar unos a otros. El amor fraternal, el cariño que sentimos por nuestros hermanos cristianos teócratas debe ser genuino, sincero, que nace del corazón. Eso debe ser tan notorio entre nosotros que todo el mundo se dé cuenta de ello, aun de aquellos que no comparten nuestra fe. El amor cristiano teócrata debe ser un amor genuino, un amor sincero, un amor del cual todo el mundo se dé cuenta. Esto también Jesús lo repitió en el capítulo 15, en el versículo 12, que vamos a leer, y dice así: Este es mi mandamiento, que ustedes se amen unos a otros, así como yo los he amado a ustedes. ¿Hasta qué grado Jesús amó a sus seguidores? Hasta el punto de dar su vida por nosotros. De hecho, estuvo dispuesto a que lo asesinaran con tal de redimirnos de nuestros pecados. Fue Jesús, con su sangre preciosa, dado que Él era un hombre perfecto y sin pecado, lo que permitió que todos los que ejercemos fe en Él podamos librarnos de la maldición de pecado y muerte que tenemos y podamos alcanzar vida eterna. Por lo tanto, Jesús nos puso el modelo, nos puso el ejemplo. Si Él nos amó hasta ese grado, ¿con cuánta mayor razón tenemos nosotros que amar a nuestros hermanos cristianos teócratas? Nosotros amamos a nuestros hermanos como si fuera nuestra familia. Hasta ese grado le tenemos cariño, le tenemos confianza. Y cuando un miembro de nuestra congregación, por diversas circunstancias, se aleja de la fe verdadera, lo ayudamos con amor a que vuelva al camino de la verdad. Aun si tristemente abandonara la congregación cristiana teócrata, solo cortamos con él los lazos espirituales, pero seguimos manteniendo lo que nos une con esa persona en cuanto a trato familiar, laboral, afectivo, porque sigue siendo una persona que amamos. El cristiano verdadero se identifica por el amor. De hecho, es una característica que jamás debe de fallar. Así lo leemos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, en su primera parte. Dice: el amor nunca falla. El amor nunca falla. En realidad,
los cristianos teócratas, que nos esforzamos por ser verdaderos seguidores de Jesús, tenemos muy claro que nuestro amor no puede ser condicional. La única condición de nuestro amor es lo que nos marca la Biblia, pero la Biblia nos enseña un amor muy grande. Por eso no ponemos condiciones a nuestros hermanos para amarlos. No los amamos más o los amamos menos en función de cuánto pueden dar ellos por el servicio sagrado que le dan a Dios, bien sea porque predican más o porque son más entusiastas en las reuniones cristianas, etc. Nuestro amor no va en proporción a lo que nuestros hermanos puedan hacer según sus circunstancias personales en favor de la adoración a Dios. Nuestro amor por nuestros hermanos es absoluto, total para todos ellos, sin importar cuánto puedan darle a Dios. Los amamos por el simple hecho de que ellos aman a Jehová, aman a Jesús y practican sus mandamientos como mejor pueden. Ahora vamos a leer lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 2. Dice: y sigan andando en amor, así como el Cristo también los amó a ustedes y se entregó por ustedes como ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante. El Cristo nos amó a nosotros, hasta el punto, como dije antes, que se entregó por nosotros como una ofrenda y sacrificio a Dios. Por cierto, Jesús fue un sacrificio agradable a Dios, como un olor fragante, porque Jesús fue perfecto y jamás cometió pecado. Por lo tanto, jamás ofendió a Dios mientras estuvo aquí en la tierra, haciendo la voluntad de Dios. En esa condición, Jesucristo pudo entregar su vida por nosotros, pudo salvarnos del pecado y de la muerte, porque su cuerpo era perfecto, su sangre era perfecta, tenía un grado de perfección que nosotros no tenemos porque hemos heredado el pecado y la muerte de Adán y Eva, nuestros primeros padres, que habiendo gozado de perfección en el paraíso, la echaron a perder por su desobediencia a Dios, condenándonos a todos nosotros al pecado y la muerte. Jesús vino a entregar su vida por nosotros para librarnos de eso y ofrecernos vida eterna. Hasta ese grado llegó el amor de Cristo por nosotros. Nosotros, por lo tanto, estamos obligados a amarnos unos a otros, porque Cristo también nos amó a nosotros. El ejemplo de Jesús, de hecho, nos impulsa a amar a nuestros hermanos desde lo más profundo de nuestro corazón. Y no solo los amamos de palabras, sino en nuestras acciones. Ahora leamos lo que nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 14. Dice: pero además de todas estas cosas, vístanse de amor, porque es un vínculo perfecto de unión. Los cristianos teócratas somos conscientes de la veracidad de estas sagradas palabras. No solamente nos amamos porque Cristo nos lo pidió y porque es fuente de gozo, de alegría, nos hace sentir bien el amar y el amarnos, sino porque además es el medio perfecto que nos permite estar unidos. Es un vínculo, es algo que nos une y nos une de manera perfecta. La unidad de la que disfruta la congregación cristiana teócrata, esa unidad es gracias al amor que nos tenemos. Por supuesto, también lo que permite que estemos unidos es que todos ponemos fe en todas las doctrinas que conforman nuestro credo, y por encima de ello le tenemos un gran respeto a la Biblia. La amamos tanto que la leemos diariamente y nos esforzamos por practicar sus mandamientos en nuestra vida. Hasta ese grado llega nuestro amor por la Biblia, y ese amor es lo que nos impulsa a obedecer lo que la Biblia nos pide de amar a nuestros hermanos. Eso hace que estemos unidos, porque todos tenemos la misma manera de pensar. Aceptamos las doctrinas de nuestro credo y aceptamos los mandatos de la Biblia poniéndolos en práctica en nuestra vida. Eso hace que estemos unidos. Pero además, debido a que nos amamos unos a otros, no nos concentramos
en los defectos, en los aspectos negativos de nuestros hermanos. Tratamos de concentrarnos en sus virtudes. Por supuesto, no permitimos las injusticias. No le vamos a decir a nuestros hermanos únicamente aguanta la injusticia. Por supuesto que tenemos que soportarnos unos a otros. Pero la Biblia indica claramente qué procedimientos debemos de seguir cuando se producen injusticias. Como amamos a nuestros hermanos, no queremos ser injustos con ellos, ni tratarlos mal. Nos esforzamos por concentrarnos en sus virtudes, en sus cualidades, por no concentrarnos en sus defectos y en caso de que haya injusticias, tratar de corregirlas amorosamente, siguiendo las instrucciones que nos manda la Biblia. De esta forma, logramos que el amor nos una. En una congregación donde se permite la injusticia, difícilmente se puede demostrar amor y, por lo tanto, difícilmente puede haber unidad. Si queremos que haya unidad en la congregación cristiana teócrata, tenemos que amar a nuestros hermanos, no cometiendo injusticias contra ellos y esforzándonos por ver las cosas positivas de nuestros hermanos en vez de sus defectos. Ahora vamos a leer lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 y 23. Primero el 14, que dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama, permanece en la muerte. Según hemos leído aquí, si no amamos a nuestros hermanos, estamos muertos en sentido espiritual. Tendríamos una fe muerta. Y sabemos que la Biblia enseña que a Dios le agrada una fe viva, no una fe muerta. No una fe hipócrita que solo se llena de palabras, pero en la práctica no hace nada. Nuestra fe tiene que estar demostrada con hechos. Y para eso tenemos que amar a nuestros hermanos con acciones, no solamente con palabras. Una forma de amar a nuestros hermanos con acciones es no siendo injustos con ellos, no tratarlos mal. Jamás se nos ocurriría difamarlos o levantar falso testimonio contra ellos, o vengarnos porque tenemos diferencias de personalidad o tenemos rencillas. Tenemos también que saber perdonar. Por supuesto, hay que saber perdonar los defectos leves o moderados de nuestros hermanos. Si son defectos graves porque cometen pecados graves, sabemos que hay procedimientos que marca la Biblia para zanjarlos por medio de los representantes legítimos que establece la Biblia para atenderlo, en este caso los ancianos de la congregación y el esclavo nombrado, que también ejerce labor pastoral. Por lo tanto, hay mecanismos que establece la Biblia para resolver las diferencias o las injusticias que puedan ocurrir. Hay que hacerlo así para demostrar amor. Demostramos amor a nuestros hermanos cuando tratamos de evitar las injusticias y cuando éstas ocurren las solucionamos como manda la Biblia. Así nos demostramos verdadero amor. Pero por encima de todo nos esforzamos por no actuar mal contra nuestros hermanos, sino más bien por amarlos de corazón. Porque si amamos, hemos pasado de muerte a vida. Tenemos una fe viva si amamos de corazón a nuestros hermanos, no solo de palabra, sino también de acción. Recordemos que si solo amamos a nuestros hermanos por palabra, pero nuestras acciones no los estamos amando, nuestra fe está muerta. Y eso tenemos que evitar. El versículo 23 agrega: en verdad este es su mandamiento, que tengamos fe en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos estemos amando unos a otros, así como Él nos dio mandamiento. Si queremos tener una fe viva en Jesús, tenemos que amarnos unos a otros. No queremos ser como algunos que, afirmando ser cristianos, no se aman en sus acciones. Se llenan la boca de muchas palabras, pero sus acciones no lo demuestran. Tenemos que amarnos unos a otros. Y eso no solamente son por palabras, sino por nuestras acciones. Tenemos que velar por el interés de nuestros hermanos, velar por su felicidad, por su bienestar, preocuparnos por ellos, evitar causarles injusticias, velar por su bienestar.
tratarlos con consideración y con respeto. Ahora vamos a leer en el capítulo 4 de esta primera carta de Juan, en esta ocasión los versículos 7 y 8, que dice: Amados, continuemos amándonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y adquiere el conocimiento de Dios. El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Sí, Dios es amor. Dios es el ejemplo supremo de amar a los demás. De hecho, nos lo demostró de manera sobresaliente cuando entregó la vida de su Hijo en favor de nosotros. Por esa razón, nadie puede igualar a Dios en su amor, pero sí podemos imitarlo. Si no amamos, es que no hemos conocido a Dios, porque Dios, si una de las cosas lo caracteriza más, es el amor. Por lo tanto, estamos obligados a amarnos. De hecho, el amor dice que procede de Dios. Y dice, todo el que ama ha nacido de Dios. Los cristianos ungidos, como es en mi caso, que confieso públicamente que Jehová el Padre ha engendrado en mi corazón la esperanza celestial y por lo tanto he nacido de nuevo, he nacido del agua y del Espíritu, porque nací como cristiano teócrata al bautizarme en agua cuando dediqué mi vida a Dios en el año 2003, y nací del Espíritu cuando Jehová me engendró la esperanza celestial en 2008. Bueno, yo que he nacido de Dios, estoy obligado a amar a mis hermanos. Y la manera en que me he esforzado a lo largo de mi vida en demostrar mi amor a los hermanos ha sido de muchas maneras. Cuando estuve dentro de los testigos de Jehová, siempre me esforcé por estar siempre en paz con mis hermanos testigos de Jehová, viviendo según las normas de su agrupación religiosa para mantener la paz y la unidad dentro de ellos, siempre tratando dentro de lo que podía por llevarme bien con los demás, mostrar amor e interés por los demás, apoyarlos dentro de mis posibilidades, hasta el punto de que incluso estuve dispuesto a ir a otro país que no es el mío, en este caso el Perú, para servir entre ellos y ayudarlos en la obra de predicar y hacer discípulos. Bueno, luego, cuando comprendí que aquella agrupación religiosa tenía plagas, abusos e injusticias que están contrario a la Biblia, y que también había pecados graves que sus líderes cometían con impunidad, comprendí que era mi obligación salir de allí en obediencia al mandato bíblico expresado en Apocalipsis capítulo 18 versículo 4. Bueno, cuando eso sucedió, no dejé de mostrar amor a mis hermanos testigos de Jehová, porque aún estando fuera, hice francas denuncias para condenar sus actos de corrupción, no con la idea de atacarlos, aunque ellos se lo tomaran de esa manera, sino con la idea de ayudarles a entender que esas cosas eran contrarias a la Biblia y que tenían que corregir su conducta. Tristemente no lo tomaron así. Me tomaron como enemigo, me difamaron, como siempre lo hicieron incluso cuando estuve dentro de ellos, pero yo siempre me esforcé por mostrarles verdadero amor, porque si hubiera sido egoísta, nunca hubiera expuesto mi integridad, ni mi persona, ni mi tiempo, ni mi energía, ni recursos a hablar desde esta plataforma virtual para tratar de denunciar sus prácticas corruptas con el único fin de que ellos mejoraran conforme lo que enseña la Biblia. Tristemente no lo tomaron así, pero mi conciencia ante Dios está limpia, porque yo, cuando hablé negativamente de ellos, en vez de hacerlo con la intención de atacarlos, era con la idea de que se corrigieran y cambiaran su conducta para que mejoraran según lo que enseña la Biblia, no según mis ideas, sino según lo que enseña la Biblia. Una tristeza que no lo tomaran de esa manera, pero quien les habla se esforzó muchísimo por mostrarles amor. E incluso al día de hoy, a pesar de que yo ya no formo parte de los testigos de Jehová, he hecho todas las medidas necesarias para hacer la paz con ellos hasta donde las circunstancias lo permiten y seguir mostrándoles amor, porque a pesar
de todo el daño que algunos de ellos me han causado, de todos sus obstáculos que me han ocasionado, sigo procurando llamarles a la paz, mostrándoles amor, jamás agrediendo a ningún testigo de Jehová, tratando de imitar el amor que Jesús nos enseñó, que aun cuando lo amenazaban, Él no amenazó en cambio, que aun cuando a Él lo insultaban, Él no insultó en cambio. Así es el que ama quien ha nacido de Dios. Yo trato de poner ese ejemplo. Perfecto no soy, indudablemente en algunas cosas obviamente me he equivocado, pero ahí está ese esfuerzo permanente, aunque otros no lo hayan hecho. Hay otros que cuando decían, sí, yo amo, pero en cuanto vieron algo que no les gustó de mi persona, me silenciaron por completo. En fin, cada quien tiene que responder a Dios por su conducta, pero lo que está claro es que la Biblia dice que el que ama ha nacido de Dios, y es una característica que todo cristiano teócrata está obligado a cumplir. Todos tenemos que amarnos. Ahora, por último, vamos a leer los versículos 16 y 21. No olvidemos que debemos de continuar amándonos. El 16 dice, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene en nuestro caso. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en unión con Dios, y Dios permanece en unión con él. Por lo tanto, nosotros que hemos conocido el amor de Jehová, que está reflejado en la Biblia, que nos demuestra cómo Dios nos ha amado a lo largo de toda la historia, cómo Él ya ha tomado medidas para ayudarnos a librarnos del pecado y de la muerte. Bueno, Dios ha demostrado su amor por nosotros al grado máximo entregando la vida de su Hijo. Nosotros hemos llegado a conocer ese amor y hemos creído en ese amor. Y por lo tanto, nosotros estamos obligados a permanecer en el amor de Dios, porque sabemos que Dios es amor. Todo lo que Dios hace es amoroso, incluso cuando castiga al malvado, porque lo está privando de seguir cometiendo maldad. Trata de corregirlo para que se rectifique, y si tristemente el malvado no quiere corregirse, Dios, en amor de las buenas personas, tiene que ponerle fin al malvado. Así que Dios es amoroso en todo aspecto de lo que Él hace. En toda acción que Él lleva a cabo, Él es amoroso. Tanto para tratar de corregir al que está equivocado, como para tristemente ponerle final en el interés y en el amor de quienes son buenas personas. Por esa razón, podemos decir que Dios es amor en todo lo que Él hace. De hecho, es tanto el amor de Dios que Él creó la vida sin tener obligación de crearla, porque Él quería que otras criaturas disfrutáramos de lo que Él ya tiene, que es la vida. Y por lo tanto, si permanecemos en el amor de Dios, estaremos en unión con Dios, y Dios estará en unión con nosotros. Por lo tanto, si queremos ser verdaderos seguidores de su Hijo Jesucristo, si queremos ser verdaderos adoradores de Dios, estamos obligados a tener amor, porque el amor es lo que nos identifica que estamos en unión con Dios, que Él está en unión con nosotros. Así que todos estos versículos bíblicos nos demuestran la innegable veracidad de esta doctrina, de que el amor identifica a los cristianos teócratas como verdaderos seguidores de Cristo, y en consecuencia esta es su verdadera característica genuina.